Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar con el tema de conjuntos. En el video anterior definimos lo que era un conjunto, que era un elemento de un conjunto. Definimos también el concepto de extensión y comprensión, cómo definíamos un conjunto por extensión y cómo definíamos un conjunto por comprensión. Ahora vamos a ver qué tipos de conjuntos básicos hay. Vamos a comenzar hablando un poco de los conjuntos finitos. ¿Qué es un conjunto finito? Simplemente un conjunto que tiene finitos elementos. Puede tener 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos, 1000 elementos, 1.000.000 de elementos, etcétera, pero desde que sea finito, listo, que usted lo pueda contar. Por ejemplo, aquí tenemos definido el conjunto A mayúscula, que tiene como tal un total de 5 elementos. Como tiene un número contable de elementos, va a ser un número finito, listo. Y está el hermanito, que sería el conjunto infinito, un conjunto que tiene infinitos elementos, ¿sí? En este caso, usted no va a poder contar con los dedos, no va a alcanzar a contar todos los elementos que tiene ese conjunto. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A definido por comprensión. Tenemos que A son los X tales que X es un número entero positivo. Este conjunto tiene todos los números naturales, todos los que usted conoce y más, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente hasta llegar a ¿dónde? Al infinito, ¿cierto? Este es un ejemplo de conjunto infinito. Así de simple, conjuntos finitos y tenemos conjuntos infinitos. Bien, para pasar al siguiente concepto, fijémonos aquí en lo siguiente. Vemos que estamos pudiendo clasificar un conjunto dependiendo si tiene finitos elementos o si tiene infinitos elementos. También estamos interesados en conocer cuántos elementos tiene determinado conjunto, si por ejemplo es finito. Eso es lo que nosotros vamos a llamar la cardinalidad del conjunto o el cardinal del conjunto. Simplemente lo vamos a definir como el número de elementos que tiene ese conjunto. ¿Y cómo lo vamos a escribir? Se puede escribir de esta forma o de esta forma, como card, que indica cardinal, cardinal de A, o entre doble barra metemos el conjunto A. Y también va a representar exactamente lo mismo. Veamos un ejemplo. Tenemos el conjunto que tiene las siguientes letras: la H, la I, la J, la K, la L y la N. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? ¿Cuál es su cardinal? Entonces simplemente contamos un elemento, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, su cardinal es igual a 6. Miren que yo prefiero utilizar esta notación que esta notación, pero ustedes son libres de utilizar la notación que les sea más conveniente. Veamos otro ejemplo. Tenemos el conjunto B definido por comprensión de la siguiente forma: los X tales que X es un número primo y par. Uno se pregunta, ¿qué número hay que sea primo y par? El 1 no puede ser, el 3 tampoco, ¿cierto? Porque es impar, pero es primo, o sea que tiene que ser el 2, el número 2. Y por lo tanto su cardinal es 1. El cardinal de este conjunto es 1 porque solamente está conformado por un elemento. Recordemos que los primos, por definición, tienen que ser números naturales. ¿Listo? Y el único número natural que es par y primo al mismo tiempo es el número 2. ¿Listo? Por lo tanto el cardinal es 1 y esa sería la justificación. Veamos otro ejemplo que para algunos estudiantes o para algunas personas iniciantes en este tema puede ser algo confuso. Si yo les doy por ejemplo este conjunto C mayúscula, uno dice, bueno, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? Entonces de pronto alguien que está iniciando en el tema va a decir, no, este conjunto tiene un elemento, 2 elementos, 3, 4, 5 elementos. Pero ¿qué pasa?
entre esos 5 elementos, entre comillas, que contó, hay un elemento que se repite 3 veces. ¿Cuál es? El elemento A. 1, 2 y 3. Y el elemento B se repite 2 veces. Entonces, cuando hay un elemento que se repita, solamente lo vamos a contar una vez. Entonces, la A se repite 3 veces, solamente la contamos una vez. La B se repite 2 veces en el conjunto, la contamos una vez. Entonces, ¿cuál va a ser el cardinal de este conjunto? Que tiene elementos repetidos, va a ser simplemente 2, porque solamente está el elemento A y solamente está el elemento B. Aquí no nos vamos a interesar en cuántas veces se repite ese número, listo. Solamente los vamos a contar una vez a los elementos que estén repetidos. Pasemos ahora al siguiente concepto, que es bastante importante. Noten que todos estos conjuntos que hemos visto en estos 3 ejemplos, cada uno tiene un cardinal diferente de 0, es decir, por lo menos hay un elemento en ese conjunto, pero pueden haber conjuntos los cuales no tengan cardinal, en el sentido de que ese cardinal sea 0. Si ese cardinal es 0, es muy posible que el conjunto sea el conjunto vacío. Entonces vamos a introducir ese conjuntico. ¿Qué va a ser el conjunto vacío? Como lo indica la palabra vacío, ¿qué significa? Que no contiene elementos. Es un conjunto que no tiene elementos, que carece de elementos, y lo denotamos simplemente como una O con una barra, o simplemente como un par de corchetes con un espacio entre ellos dos, para indicar que hay ausencia de elementos. Y como lo acabo de decir, como es el conjunto vacío, su cardinal claramente debe ser 0, pues no tiene ningún elemento. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿será que hay conjuntos los cuales tengan cardinal 0? Claro que sí. Es cuestión de que usted defina una propiedad que no la vaya a cumplir ningún elemento de su conjunto, y ahí va a tener un conjunto vacío. Por ejemplo, si denotamos por A mayúscula el conjunto de todas las personas que tienen una edad mayor de 300 años, en este momento en el mundo, ¿qué persona hay que tenga más de 300 años? Difícilmente uno alcanza los 100 años, ¿no? Ahora, para ser mayor de 300, claramente no. Por lo tanto, ese conjunto carece de elementos. No hay ningún elemento, en este caso persona, que cumpla esa propiedad. Por lo tanto, ese conjunto resulta ser el conjunto vacío, que lo podemos denotar de esta forma o simplemente como estos corcheticos así, con una abertura en la mitad. Ese sería el conjunto vacío. Pasemos a otro conjunto bien particular, es el conjunto unitario, y como su nombre lo indica, es aquel conjunto que solamente consta de un elemento. Y como solo consta de un elemento, su cardinal es 1. Así de simple. Veamos un ejemplo. Si A es el conjunto que tiene como elementos los X tales que X es la capital de Colombia, Colombia solamente tiene una capital, ¿cierto? De hecho, los países usuales que uno conoce solamente tienen una capital. Este país en particular tiene una capital que se llama Bogotá, y solamente una. Por lo tanto, este conjunto resulta ser un conjunto unitario con un solo elemento, y su cardinal resulta ser 1. Otro ejemplo, tenemos el conjunto de todos los X tales que ese número es primo y par. De hecho, este ejemplo lo vimos anteriormente. Solamente hay un número natural que es primo y par, y ese es el 2. Por lo tanto, este conjunto también resulta ser unitario. Pasemos ahora a introducir el siguiente concepto, y es el concepto del conjunto universal. Anteriormente estábamos hablando de un conjunto universal, de un conjunto de referencia. Ahora vamos a ver bien qué es eso. Listo. Cuando uno habla de conjuntos, y en particular de los elementos que tiene ese conjunto está recolectando sus elementos de alguna parte, ¿sí? Esa alguna parte es lo que nosotros vamos a conocer como ese conjunto universal, del cual provienen los elementos
que son recolectados en el conjunto que usted esté trabajando. Entonces, los elementos de todos los conjuntos pertenecen usualmente a un gran conjunto fijo llamado conjunto universal. Ese conjunto nosotros lo vamos a denotar con la letra U mayúscula, haciendo referencia a la palabra universal. Un ejemplo: los colombianos viven en el país de Colombia, ¿cierto? El país de Colombia, visto como conjunto universal, contiene a esos elementos que son llamados colombianos, ¿listo? Entonces, ese sería un ejemplo de conjunto universal. Otro concepto de bastante importancia en la teoría de conjuntos es el concepto de subconjunto, el cual es a su vez un conjunto, pero que está metido, que está encajado en otro conjunto un poco más grande, ¿sí? Entonces tenemos que un subconjunto A, como lo acabo de decir, es a su vez un conjunto que está contenido en otro. Entonces es interesante dibujar esos conjunticos de esta forma utilizando círculos o elipses, la figura que usted quiera. Esos diagramas se llaman diagramas de Venn, que le permiten representar los conjuntos de forma gráfica. De igual forma, este concepto lo vamos a ver con más detalle más adelante. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos el conjunto B, es un conjunto más grande que contiene al conjunto A. Listo. Y esta palabra que acabo de decir, contiene, se puede escribir matemáticamente de la siguiente manera. De hecho, hay un símbolo para referirnos a la relación de contenencia. Entonces veamos cómo es. Vamos a escribir que el conjunto A está contenido. Este es el simbolito que vamos a conocer como contenencia. El conjunto A está contenido en el conjunto B, o también podemos interpretar este símbolo escribiendo esta expresión al contrario. Por ejemplo, B, y lo hacemos al revés para indicar que el conjunto B contiene al conjunto A. Si lo escribimos de esta forma, significa que A está contenido en el conjunto B. Y si lo escribimos de esta forma, indica que B contiene al conjunto A. Ambas cosas significan lo mismo. Entonces, como A es un subconjunto, es un conjunto más pequeño que está metido en el conjunto B, que es el más grande, cualquier elemento que usted tome perteneciente al conjunto A también va a pertenecer al conjunto B, ¿sí? Por el hecho de que A está contenido en B. Básicamente lo que dice en esta tercera línea. Cuando nosotros hemos definido lo que significa que un conjunto esté contenido en otro, ¿cierto? Todo elemento del conjunto A es un elemento del conjunto B. Nosotros podemos definir, por ejemplo, la igualdad entre conjuntos. ¿Qué va a significar que un conjunto A sea igual a un conjunto B? ¿Qué relación deben de cumplir esos dos conjuntos para que sean iguales? Entonces, vamos a decir que dos conjuntos, digamos A y B, van a ser iguales si se satisface simultáneamente con una conjunción. Ya sabemos que es una conjunción, que el primer conjunto esté contenido en el segundo, que A esté contenido en B, y que el segundo conjunto esté contenido en el primer conjunto. Es decir, A contenido en B y B contenido en A, como lo muestran estos diagramas. Aquí tenemos el conjunto A contenido en el conjunto B, ¿cierto? Y si invertimos los roles, también vamos a tener que el conjunto A contiene el conjunto B. Si se satisfacen esas dos contenencias, vamos a tener que ambos conjuntos son iguales y por lo tanto van a tener los mismos elementos, son idénticos. Por otro lado, si nosotros llegásemos a tener que el conjunto A está contenido en el conjunto B, pero A y B no son iguales, en este caso nosotros vamos a decir que el conjunto A va a ser un subconjunto de B, pero esta vez será un subconjunto propio, porque van a haber elementos que van a estar en el conjunto B
en este conjuntico, pero que no van a estar en A, listo. ¿Y qué pasa si el conjunto A no resulta ser un subconjunto de B? Eso quiere decir que pueden haber elementos que están en el conjunto A, pero que no están en el conjunto B. Para que A esté contenido en B, lo que tiene que ocurrir es que todos los elementos que vayan a estar en A también estén en B. Pero si el conjunto A no es un subconjunto de B, repito, hay elementos en A que no están en el conjunto B. Y en este caso vamos a escribir A contenido B, pero le vamos a colocar una raya al símbolo de contenencia para indicar que el conjunto A no está contenido en el conjunto B. Veamos algunos ejemplos para entender un poco mejor estos conceptos que hemos visto. Supongamos que nos dan el siguiente conjunto por extensión. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 8 y el 9. Ese es un primer conjunto y nos dan el siguiente conjunto. El conjunto B tiene esta vez 5 elementos, su cardinal es 5 y tiene por elementos el 1, el 2, el 3, el 5 y el 7. Y nos dan un tercer conjunto que tiene como elementos el número 1 y el número 5. La idea es ver qué conjunto contiene a cuál. Por ejemplo, si el conjunto A está contenido en el conjunto B, o si el conjunto B está contenido en el conjunto A, o si el conjunto C está contenido en el conjunto B, etc. Listo. Vamos a dibujar los siguientes diagramas con el fin de ver cómo se están relacionando los elementos entre cada uno de los conjuntos. Listo. Entonces nos vamos a guiar por el color. Miren que el conjunto A es como de color verde, el conjunto B de color naranja y el conjunto C color púrpura. Listo. Tenemos aquí el conjunto A, tenemos el conjunto B y por aquí por dentro tenemos el conjunto C. ¿Qué podemos observar nosotros comparando, por ejemplo, el conjunto A y el conjunto B? Este verde con el naranja. Que comparten 1, 2, 3, 4 elementos en común. ¿Cuáles? El 1, el 2, el 3 y el 5. Si ustedes se fijan, el 1 es un elemento que está en A y en B. El número 2 también está en A y está en B. El número 3 también está en A y está en B. Y el número 5 está en A y está en B. O sea que esos son los elementos que tienen en común esos dos conjuntos. Pero nos interesa es saber cuál contiene a cuál. Aquí, ¿qué pasa? El conjunto A no contiene al conjunto B, ni el conjunto B contiene al conjunto A. ¿Por qué? Porque noten que por aquí por fuera el conjunto A tiene los elementos 4, 8 y 9, ¿cierto? 4, 8 y 9, y estos elementos no están en B, no están por ningún lado. Además de esto, el conjunto B tiene un elemento por fuera que no está en el conjunto A, que es el 7. O sea que ni el conjunto A ni el conjunto B se contiene. ¿Listo? Pero si nosotros comparamos el conjunto C con el conjunto A, miren, el conjunto C está por aquí metidito entre A y B. El conjunto C tiene el número 1 y tiene el número 5, ¿cierto? El 1 está en el conjunto A y el 5 está en el conjunto A. O sea que el conjunto A contiene al conjunto C, porque todos los elementos de C también están en el conjunto A. Y lo mismo con el conjunto B, ¿cierto? Tenemos que el 1 y el 5 también están en el conjunto B. Mírenlo, aquí está el 1 y aquí está el 5, ¿cierto? Por lo tanto, el conjunto B también contiene al conjunto C. Entonces podemos resumir esas observaciones en la siguiente línea. Entonces de esta figura podemos ver claramente, y como lo acabo de explicar, que el conjunto C está contenido en A, por lo tanto es un subconjunto de A, y el conjunto C está contenido en el conjunto B, por lo tanto C también es un subconjunto de B. Sin embargo, tenemos las primeras observaciones que hice.
El conjunto B no está contenido en A por tener el elemento 7 que no pertenece al conjunto A. Y el conjunto A no está contenido en el conjunto B por el hecho de que A tiene el 4, el 8 y el 9 que no son elementos del conjunto B. Veamos a continuación algunas observaciones. En algunos casos uno puede tener que un conjunto sea subconjunto de otro, pero puede darse el caso de que esos dos conjuntos sean iguales. Entonces vamos a utilizar un símbolo especial para ese hecho. Es decir, si usted tiene que el conjunto A está contenido en el conjunto B, y si nosotros permitimos que el conjunto A también pueda ser igual al conjunto B, vamos a cambiar este símbolo de contenencia, o de hecho no lo vamos a cambiar, sino que lo vamos a transformar un poco. Simplemente dejamos ese símbolo de contenencia y le colocamos un igual, por debajo. Listo, cambiamos este simbolito por el mismo pero con una rayita por debajo, indicando que A puede ser también igual al conjunto B y no se va a dañar para nada la contenencia. En caso contrario, si tenemos que el conjunto A es un subconjunto de B, pero A no es completamente igual al conjunto B, entonces vamos a decir, como lo dije hace un rato, que el conjunto A es un subconjunto propio de B. Todos los elementos de A son elementos de B, pero hay elementos en B que no son elementos de el conjunto A. De hecho, antes de continuar con este ejemplo que acabamos de ver, el conjunto C es un subconjunto propio del conjunto B. ¿Por qué? Porque el conjunto B tiene el elemento 2 que no está en C y tiene el elemento 7 que no está en C. Lo mismo pasa si comparamos A con C. El conjunto C es un subconjunto propio de A porque el conjunto A tiene el 2, tiene el 3, tiene el 4, tiene el 8 y tiene el 9 como elementos que no son elementos del conjunto C. Y si comparamos el conjunto B con el conjunto A, bueno, estos sí no los podríamos comparar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el conjunto B tiene un 7 y el 7 no está en A. Y además A tiene elementos que no están en B, entonces nosotros no podemos comparar con la relación de contenencia el conjunto A y el conjunto B. ¿Que podemos decir que A y B comparten elementos? Sí, los comparten, como lo vemos aquí en el diagrama, el 1, el 2, el 5 y el 3, pero como tal, ninguno está contenido en el otro. Esas serían las observaciones. Otra observación que tenemos es esta bastante importante. Siempre que usted tenga un conjunto, el conjunto vacío siempre va a estar contenido en el conjunto dado. Por ejemplo, regresemos a este ejemplo. Aquí tenemos el conjunto C. El conjunto vacío siempre va a estar contenido en este conjunto, siempre va a estar contenido en B, siempre va a estar contenido en A, en cualquier conjunto que usted tenga. Y noten que estos conjunticos han sido tomados, por ejemplo, del conjunto de los números naturales. O sea que todos estarían contenidos en el conjunto de los números naturales, que sería para nosotros el conjunto de referencia. Esa es básicamente esta propiedad. El vacío siempre está contenido en cualquier conjunto. Y ese cualquier conjunto va a estar contenido en un conjunto de referencia que usted haya tomado. También tenemos que todo subconjunto o todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Aquí volviendo al ejemplo, tenemos el conjunto C igual a 1,5. Este conjuntico está contenido en el mismo. El conjunto B contiene al mismo conjunto, ¿cierto? El conjunto A también se contiene a sí mismo, o sea que A es subconjunto del mismo, B es subconjunto del mismo y C también es subconjunto del mismo. Esa es otra propiedad que la cumplen absolutamente todos los conjuntos. No se pueden olvidar. Otra propiedad que también es bastante útil se conoce como la propiedad transitiva de la contenencia. ¿Qué nos dice esa propiedad? Es muy similar a la propiedad lógica que nosotros conocemos como el silogismo
hipotético. ¿Recuerdan? Que si P implica Q y si Q implica R, entonces P implica R. Vamos a tener una propiedad muy similar con los conjuntos. Si A está contenido en B, recordemos que eso significa que si tenemos un elemento que está en A, entonces ese elemento está en B. Y si tenemos que B está contenido en C, recuerden, eso significa que todo elemento X que usted tome en B implica que ese elemento está en C. Vamos a tener que el conjunto A va a estar contenido directamente en el conjunto C, como lo podemos observar en el siguiente diagramita. Aquí tenemos el conjunto A, ¿cierto? En amarillo, está contenido en el conjunto B, el púrpura, y ese conjunto B está contenido en un conjunto más grande que es el conjunto C. Entonces, por la transitividad de la contenencia, vamos a tener que el conjunto A va a estar contenido en el conjunto B. Y otra observación para terminar, para no alargar tanto este video, es la siguiente, que la vamos a utilizar más adelante. Cuando dos conjuntos no tienen elementos en común, vamos a decir que esos conjuntos son disyuntos. Y una forma de representarlos con diagramas de Venn es esta. Ustedes tienen por aquí el conjuntico A alejado, separado del conjunto B. El conjunto aquí B tiene sus propios elementos, el conjunto A también. Es como si esta fuera la Tierra, ¿cierto? Y esta es la Luna. No tienen elementos en común. Listo. Por lo tanto, son conjuntos disyuntos. Listo. No quiero alargar más este video. Continuamos en el siguiente.